Ya se está grabando la clase. A ver, solamente para que lo tengan en la grabación, entonces vamos a repetir. Estamos haciendo un ejercicio que nos hemos propuesto que dice lo siguiente, ¿no? Con los siguientes datos, determinar la media aritmética para datos sin agrupar. Quiere decir que no los tenemos que organizar en grupos, simplemente los tenemos que tratar como datos sueltos. Para esto tenemos los datos que adopta la variable X desde el primer dato hasta el noveno dato con sus respectivos valores que están en esta parte superior, acá, ¿no? Entonces se pide que se obtenga la media aritmética, para lo cual se utiliza la siguiente fórmula, ¿no? Entonces se debe realizar, acá dice, la sumatoria de todos los valores que adopta la variable X, dividiéndolos entre la cantidad total de datos, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿alguien más ya obtuvo el resultado? .11, licenciado. Ya. Muy bien. Dos compañeras ya lo tienen, es el mismo resultado. ¿Alguien más? ¿Cuál es su nombre de la última compañera que participó? Paco Tamayo Vilma. Vilma. La anterior compañera era Janet Rocío Mamani, licenciado. Janet Vilma. Ya, perfecto. Alejandro, Dayana, Daisy, Erika. Licenciado, 5.11 sale. Ya, perfecto. ¿Alguien tiene, a ver, iríamos por el otro lado entonces? ¿Alguien tiene algún problema? Podemos despejar ahora los problemas, ¿no? Entonces, o podemos trabajar también, ¿no? Entonces, quisiera, estoy a la espera de que alguien me pueda realizar alguna consulta. ¿O quieren que los resolvamos también acá? Licenciado, le habla de Daisy. En clase no pude estar, licenciado. Podría explicarlo de nuevo. Ya, perfecto. No hay ningún problema. Ya, entonces, rápidamente vamos a decir que la media aritmética, aquí dice la media de X, o una X con una barra en la parte superior, que se presenta igual a la media aritmética, es igual a la sumatoria de todos los valores que adopta la variable X. ¿Ya? Dividido, o perdón, de todos los valores que adopta la variable X, desde su primer valor, por eso nos dice desde X, desde que Y es igual a 1 hasta que es igual a N. Esto quiere decir desde el primer valor que adopta hasta el último valor que adopta. Podría ser su último valor 3 datos que hayamos recogido, o hayamos recogido más pocos, 2, o hayamos recogido, por decirle 100 datos, N, su valor de N va a ser 100. Y si hemos recogido 1000 datos, entonces igual lo va a contar desde el 1 hasta el último dato, hasta el dato número 1000. Y N es igual al número total de datos que se han recolectado. En el ejemplo que les decía, podríamos tener 5 datos, lo anotamos en N, 5 datos. Si hemos recogido solamente 4 datos, le ponemos 4. Pero si hemos recogido 1000 datos, en N se debe colocar 1000, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar la fórmula, pero en la computadora, porque es un poco, se puede apreciar mejor los números, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a trabajar. Yo lo voy a hacer a la misma lectura donde está el numerador. Acá, a la misma lectura, le voy a poner la operación que vamos a realizar. Entonces, la operación que debemos realizar es, nos dice que este símbolo sigma realice la suma de todos los valores que adopta la variable X, desde su primer valor hasta el último. Para realizar una suma en computadora, ustedes manualmente también lo van a hacer en sus cuadernos, pero en la computadora apretamos simplemente el signo más y empezamos a copiar todos los datos de la forma
digamos, más detallada, entonces tenemos que copiar el dato. El primer dato que adopta la variable x es 2, ¿no es cierto? Aquí, donde está el cursor, el primer dato que ha obtenido la variable x es el valor de 2. Entonces le ponemos 2 más el segundo valor que ha obtenido 6 más el tercer valor 3, luego 5, 4, 6, 5, 8 y 9. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí ya registrados todos los datos. Un segundito, por favor. Parece que tenemos ahí compañeros que quieren ingresar. No, por el momento no. Continuamos. Son 3, 6, 9 datos que los he registrado. Y aprieto Enter en la computadora, pero ustedes en su cuaderno lo que tienen que hacer es sumar 2 más 6, 8. Más 1, 9. Más 5, 14. Más 4, 18. Más 6, 24. Más 5, 29. Más 8, 37. Y 37 más 9, 46. Seguramente nos va a salir eso. Entonces, voy a apretar Enter y me sale 46. Es la suma de todos estos datos que están en la parte de arriba. Si sumo 2 más 6 más 1, como han visto ustedes, el resultado total es 46. Y la cantidad de datos, de observaciones que tenemos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el último que es 9. Son 9 datos que tenemos. Entonces, eso colocamos en la parte del divisor. Y hacemos que se cumpla lo que nos está instruyendo esta fórmula. Sume todos los valores que adopta la variable x, es igual a 46. Y la cantidad total de datos n es igual a 9. Esta división, el resultado lo voy a poner acá. En la computadora el signo más, le pongo 46 dividido entre 9. Eso da a 5.11. ¿No? Entonces, por lo tanto, el resultado que nos han dado las compañeras está correcto. ¿Ha quedado claro esta explicación? Sí, le hice. Sí, le hice. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque vamos a ir complejizando un poquito más. Licenciado, para esta media siempre se va a utilizar esa fórmula. Sí, para la media aritmética de datos no agrupados, esa es la fórmula. Pero lo que sí es puede variar en los libros, ¿no? En el Xiaom, no sé quiénes han revisado el libro de Xiaom, no sé si está como X barra o está como una M y una X. En el libro de Rufino Moya, por ejemplo, está como media de X, o sea, una barra, o perdón, una X con una barra, esta la que está ahí, donde está el cursor, una X y una barrita, esa es la media aritmética de la variable X, ¿no? Entonces, pero si en algún libro aparecería una Y y barra arriba, igual está diciendo la media, ¿no? La media de Y. No hay ningún problema, siempre y cuando encuentren ese símbolo, entonces ustedes ya tienen que entender que está pidiéndoles que encuentren la media aritmética. De cualquier letra, ¿no? Puede ser de X, Y, Z, no hay ningún problema. Ya, si todo ha quedado claro acá, entonces yo voy a ir cambiando los datos y, y ustedes me van a dar, ahora sí, ya como todos ya han entendido, me van a dar el nuevo resultado, ¿sí? A ver.
Y aquí vamos a cambiar de la siguiente manera. Ya. Ahora sí, este sería nuestro segundo ejercicio. Con los siguientes datos, determinar la media aritmética para datos sin agrupar. Empiecen, por favor, y me dan el resultado. Sale 7, licenciado. Wow, ¿tan rápido? Sí, Lice, es 7. Ya. ¿Qué tal los demás? Sí, Lic, es 7. Ya. Entonces, Sí, Lice, sale 7. perfecto. Me parece que ya se ha entendido, por eso es que están pudiendo realizar el ejercicio rápidamente. Yo voy a hallar directamente con la computadora, y esto es para la compañera que no asistió a la anterior clase. Hay una manera más directa de trabajar con la computadora, ¿no? Porque si les decía, si tenemos 1000 datos, no vamos a sumar los 1000 datos uno por uno. Entonces, la computadora lo que hace es agarra parámetros grandes o pequeños y automáticamente los procesa con esa fórmula que están viendo en pantalla, ¿no? Y para eso, igual apretamos el signo más en la computadora. Nos situamos en cualquier casillero que nosotros queramos obtener el resultado, y, por ejemplo, en ese casillero que estoy en este momento, voy a pulsar el signo más. Después escribo la palabra promedio. En la computadora no se llama media aritmética, sino se llama promedio. Entonces, pro. Y a medida que voy escribiendo ya me van dando opciones. Por ejemplo, de hallar la probabilidad, producto, promedio sí, con ciertas restricciones o condiciones. Y miren, me da pronóstico. Son varias cosas que que trabaja el Excel, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos trabajando es el promedio. Le hago doble clic en promedio y me hace la apertura de una fórmula que está ahí en el mismo casillero, pero que también lo podemos ver aquí arriba, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es seleccionar rangos. ¿Qué datos va a analizar? Yo me voy hasta el casillero B4, donde está nuestro primer valor, el número 7. Pulso el botón izquierdo del ratón, no lo suelto, y voy recorriendo hasta marcar todos los datos. El Excel solamente reconoce números, no reconoce palabras, entonces, por lo tanto, ni dibujos. La parte de aquí abajo, que tiene X subíndice, sub 1, 2, 3 y hasta el 8, no lo vas a reconocer. Por lo tanto, solamente marco lo que son los datos. Cierro el paréntesis o directamente lo hago Enter, ¿no? Realizo el Enter y me va a dar el resultado. Entonces, la media aritmética de la variable X, en este caso, con esos datos, es igual a 7. ¿Hasta ahí todo claro? Ya, parece que sí. Ahora nos vamos a ir a datos agrupados. ¿Ya? Un poco repitiendo, cuando yo tengo una gran cantidad de datos, muchas veces no me conviene hacer este tipo de análisis, hacer esa sumatoria individual. Entonces, suele confundirse mucho, digamos, suele mezclarse los datos. Los datos son muy dispersos y se nos hace necesario clasificarlos, ¿no? Formar grupos, eso quiere decir. Y para formar grupos, la fórmula del cálculo de la media varía, ¿no? No grandemente, pero ustedes lo han debido ver. La fórmula para datos agrupados, se los voy a copiar ahora. A ver, acá vamos a ir. Es esta. Bueno, es esta, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando con n sub i, y con n sub i, a ver, perdón. Estamos trabajando con n sub i, y en varios libros no utilizan el término n sub i,
utilizan el término F. ¿Se han fijado? Es distinta esta fórmula. A ver, lo vamos a copiar. Copiamos y lo vamos a llevar al Excel. Un poco más aquí abajito. Listo. Esta no la recogemos un poco por ahí. Y la fórmula para calcular la media aritmética para datos agrupados en los que estamos formando grupos es esta, ¿no? Es la sumatoria de todos los X sub J, por ejemplo, en aquí está anotado, por F de I o F sub J. ¿Qué es F sub J? Es lo mismo que hemos anotado en la anterior clase, que era N sub I. ¿Les recuerdan? El N sub I en la anterior clase habíamos dicho es la frecuencia, las veces que se repiten determinados datos en algunos grupos. Entonces, en acá, F sub J prácticamente igual se presenta lo mismo, ¿no? La F aquí nos está diciendo es una abreviación de frecuencia. Entonces, qué bien que se haya presentado esto, pero voy a buscar a ver otra fórmula en donde entre el N. Bien, la mayor parte de las fórmulas están trabajando con F, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. En la fórmula ustedes directamente pueden colocarlo N sub I, como estábamos utilizando, o mantener con F, ¿no? Ya sea F o N, tiene la misma connotación. Nos está diciendo la frecuencia, la cantidad de veces que se repite una observación aquí está, ¿no? Dice, siendo que X, las observaciones distintas, los distintos valores que adopta la variable X. F sub J, que sería lo mismo a N sub I, son las frecuencias relativas, o sea, cuántas veces se repite un valor, ¿no? Y el N es el número total de datos. Bien. Entonces, acá vamos a colocar F de I, o X, no, perdón, o N. Yo no quiero bebés. Yo no quiero bebés de 4 patas. O N sub I. ¿Ya? Entonces, cualquiera de estas dos formas de escribir, no hay ningún problema. Puede ser F de I o N sub I, ¿no? Entonces, lo que se pide para este segundo ejercicio es de la misma manera, determinar el valor de la media cuando tenemos el siguiente planteamiento. El primer grupo está formado entre valores que empiezan desde 2 hasta 4. En ese caso tenemos 6 veces que se ha repetido, que son datos que están dentro de esta cantidad, de este rango. Ade, ¿me pasas, Nacho, me pasas una naranja? Una naranja, ¿me pasas? Para el grupo de la compañera que está con micrófono, por favor, ¿lo puede silenciar un ratito? Ya. Aquellos que, perdón, los datos que están en el grupo desde el 4 hasta el 6 son 4 unidades. Y en el grupo de 6 a 8 se encuentran 3 datos. Entonces, para este
planteamiento, el procedimiento es distinto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hallar? Lo primero que tenemos que hacer es, ya que tenemos un recorrido desde 2 hasta 4, ese nuestro grupo está formado por los valores comprendidos entre 2 y 4. Entonces, nosotros no podemos utilizar ya sea el 2 o el 4. Tenemos que utilizar un valor que represente al grupo. Y ese valor que se presenta al grupo simplemente es la media aritmética del límite inferior, que sería 2, y el límite superior, que sería 4. Y lo vamos a poner en acá. Lo vamos a escribir, a ver, sería... X y un gorrito es, a ver, lo vamos a poner aquí. Ya, bien, por favor, le ponen ustedes ese, es una X con un gorrito en la parte superior. Va a representar a todo el grupo a cada grupo que tenemos en acá, ¿no? Y entonces habíamos dicho que el procedimiento para hallar esta marca de clase se llama, lo escribiremos en acá, marca de clase.